Hola Titi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, bien y tú, Mati. Bien, gracias al Señor. ¿Y el Dani, cómo está? Muy bien, aquí también descansando. Siento al Como Dani domingo como de mañana al... parece usted, como Sunday morning. Sí. Muy bien, Muy bien. eso es bueno, eso es muy muy bueno. Oye, vamos a partir con la lección, pero antes quiero contar una noticia súper buena que leí en el Adventist News Networking. Después vamos a dar una triste, pero quiero contar esta que me pareció muy buena. En Ujú. Estados Unidos hay más de 500 universidades cristianas. Y Andrews quedó rankeada en el número 4 de las universidades cristianas de Norteamérica. Bonito, Wow, genial. qué Tenemos un buena. compañero que estudió en Andrews. Ujú. Saludos. Sé que no me escucha porque él habla inglés. Saludos, Neil. ¿Y tú nunca postulaste para allá? Nunca postulé a Andrews. Nunca he pensado cómo estudiar a Andrews en mi vida. Algún día yo sé que voy a andar por allá. Visitando, estudiando, enseñando, algo así. Turisteando. Quién sabe. Pero Turistiano. nunca se me ocurrió. Oye, la Titi tiene una noticia triste que darnos. Sí, tengo una noticia bastante triste. El 5 de septiembre de este año, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre Daniel Gallardo? Que estábamos en oraciones, ¿cierto? Y en la colecta para su tratamiento. Él falleció. Ujú. La familia, de Qué hecho, pena. mandó un mensaje que dice: con dolor y esperanza, informamos que luego de realizar los procedimientos de rigor, el equipo médico del hospital de la Universidad de Loma Linda decretó durante esta mañana el fallecimiento de nuestro amado Daniel. Así que nuestro más sentido de pésame para las familias, ¿cierto? Y hacemos el llamado a orar por esta familia que está pasando por este triste momento, ¿cierto? Y desearles que el Señor les dé la paz que ellos necesitan y la esperanza finalmente que vamos a volver a ver a Daniel, ¿cierto? En la segunda venida, así que eso. Amén. Mm. Amén. Pedimos Sí. por la familia de Daniel que estén orando y sigan apoyando a las personas que han podido hasta el momento acompañar y apoyar. Ujú. Gracias, Titita. Nuestras condolencias a la familia de Daniel. Ujú. Bien, vamos a comenzar. Ujú. Le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración, ¿cierto? ¿Es la Titi? El Dani, perdón. El Dani que pueda hacer la oración Sí, para iniciar. Perdón. Yo mismo ya. les dije y In- después se me... Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque podemos estudiar, porque nos acompañas, porque nos cuidas también. Te- bueno, primeramente te queremos pedir en forma especial por los cuidados de la familia de Daniel, por su esposa también, que tú lo sostengas y le des consuelo, que todo esto eh, sea un instante, Señor, y que podamos verlo y conocer su historia más a fondo allá en los cielos, Señor. Eh, bueno, ahora que vamos a estudiar, por favor, quédate con nosotros. Cuida nuestras mentes, Señor, eh, y actúa, Señor, en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, estamos comenzando con la lección de esta semana. La Titi nos va a explicar un poquito de qué trata. Ya, les voy a explicar entonces, el título es Vivir para la eternidad. Vamos a tomar una parábola bastante controversial, que es la parábola, ¿cierto?, de Lázaro. Y nos contaban una historia bastante linda sobre Eni Carmichael, creo que se dice, no estoy segura, que Carmichael. nació... ¿Sí? Ujú. Carmichael tiene más sentido, perdón. De Irlanda. Bueno, cuentan como Amy, cuando era niña, estaba con su mamita, ¿cierto? Y estaban cenando un café y mientras comían,
una pequeña y sucia mendiga las observaba con la nariz pegada al vidrio. Esta niñita hambrienta la miraba con anhelo, como una pequeña niña rica disfrutaba de su plato de comida. Tenían esta mirada en los ojos, ¿cierto? Y a Amy la afectó profundamente. De hecho, cuando regresó a su casa, se sentó frente a la chimenea y escribió una promesa a esa niña. Le dijo: cuando crezca y tenga dinero, yo sé que lo haré, un lugar grande y hermoso para niñas como tú. Y esa jovencita, bueno, Amy siempre sintió esa carga, ¿cierto?, de ayudar a mujeres pobres en los suburbios de Belfast. Y Amy recaudó fondos, construyó un lugar de reunión para ellas, después se mudó a India, pasó años rescatando niños hindúes y cumplió su sueño de proveer un lugar de refugio seguro para niños pobres. Bajo su liderazgo también se construyó un hospital en la India que brindó cuidado a muchas personas que no podían pagar atenciones médicas. Amy vivió para ayudar a personas menos afortunadas que ella, y al hacerlo cumplió el llamado que Dios le había encomendado. Algo cercano, este sería un contraste con lo que pasa con la historia, ¿cierto? Tenemos la historia de una persona rica, pero que no ocupa sus bienes, ¿cierto?, en el bien de otras personas, de su prójimo. Así que vamos a hablar de lo importante que es actuar, ¿cierto? Y no ser pasivos con las bendiciones que el Señor nos da. Así que de esto vamos a hablar. Ok, voy a intentar de explicar un poquito la parábola porque se habla del resultado, no, se habla del significado, del significado final de la parábola en el folleto. Pero muchos les duda, les consulta por qué hay esto o por qué esta parábola tan extraña. Bueno, ya lo habíamos dicho, yo ya lo había dicho en otros podcasts, así que si no lo han escuchado, les digo que se vayan a los podcasts anteriores a escucharlo. Pero es difícil sacar significados literales o de la vida real de parábolas, porque las parábolas son metáforas, son relatos simbólicos para decir una realidad. Por ejemplo, siempre doy que está en 1 Samuel, si no me equivoco, no recuerdo si es el capítulo 8 o el 9, cuando se habla de la parábola de los árboles. Ya hay parábolas en el Antiguo Testamento. Y la parábola de los árboles simboliza no árboles, son árboles que hablan, pero no son los ents. ¿Han escuchado de los ents o no? ¿Sabes lo que es un ents? Sí, estos árboles vivientes. Dani, por favor, ¿nos explica qué es un ents? El ent es un árbol de la mitología, un tipo ser que es básicamente es un árbol con vida, pero con ojos, que se comunica y camina. Y pelea. Pelea, claro. Hobbits. Bueno, no quería irme por ahí, pero sí. De la mitología medieval que construyó Tolkien. Pero los Ents son una mitología más antigua, él la toma, ¿no? Sí. Pero cuando en la parábola se habla de los árboles hablantes, no es porque los árboles hablen, sino porque quiere demostrar un fin último, ¿no? Como hay un símbolo para hablar de una conclusión. Lo mismo pasa con esta parábola. Esta parábola, cuando se habla del infierno, como muchos deducen que en la Biblia existe un infierno, la doctrina del infierno, voy a decirlo así, es sistematizada por Dante Alighieri, pero la doctrina del infierno es una creación, no es una adaptación del sincretismo a la Biblia. No es la Biblia en sí misma que hable del infierno como un lugar físico. Cuando en Judas se habla del fuego eterno, se habla del fuego eterno que consumió Sodoma y Gomorra. Yo he estado ahí, a donde estuvo Sodoma y Gomorra, no hay ningún fuego. ¿Y por qué habla del fuego eterno? Porque el fuego eterno no se refiere a un fuego que perdura para siempre, sino que sus consecuencias fueron eternas. También el valle del Gema, que en la Biblia se traduce el infierno, cuando dice Jesús, y los van a echar afuera, al infierno, donde está el crujir de dientes. El Gema está fuera de Ciudad Antigua, acá en Jerusalén, y el Gema es un valle súper bonito. Solo que en ese tiempo, en los tiempos de Cristo, era un basurero que se quemaba las cosas. Entonces no era un infierno como un lugar físico, sino que era un lugar simbólico, ¿no? Donde se dejaba la basura y la basura desaparecía. Entonces, eso tiene que ver, primer punto, ¿ya? Perdón, primer punto es, las parábolas son metáforas.
que es un símbolo para demostrar una realidad. No son una realidad que demuestre un símbolo, ¿ya? Segundo, el infierno no es un lugar físico. Dante Alighieri hace si han leído la Divina Comedia, si no se la recomiendo, él hace un detallado, pero es muy chistoso porque Dante Alighieri ocupa a todos sus enemigos y los pone en los infiernos. Es como que, sí, así como las personas que tienen un odio así contra, no sé, por Napoleón. Bueno, y Napoleón estaba en el segundo infierno quemándose las patitas, así. Entonces, sí, esa es la segunda. Y la tercera, que para mí, como teólogo, es la más importante, es el uso literario de la parábola. ¿Cuál es el uso? O voy a decir así, la citación literaria. Que es cuando tú lees un texto, Proverbios dice, no hay nada nuevo escrito bajo el sol. Judas ocupa literatura de Macabeos, Pablo ocupa literatura de filósofos. ¿Por qué no Jesucristo iba a ocupar literatura que era rabínica? Que era de las tradiciones rabínicas en ese entonces. Esta historia del Lázaro y el rico está en la literatura rabínica o en la tradición rabínica de ese entonces. No obstante, esto es una leyenda egipcia que se llama la leyenda de Barmayán, que cuenta la misma historia. Ustedes van a buscarla, si quieren la pueden buscar en internet, la leyenda de Barmayán, y cuenta la misma historia. Un hombre rico que se murió, le hicieron un gran funeral y se fue al infierno. Y el otro que fue pobre, que vivió en la calle, que nadie lo cuidó, nadie le importó, murió y se fue al cielo. O se fue al lugar donde descansa la alma bien y en la otra mal, ¿no? La misma historia. Entonces Jesucristo está ocupando un recurso literario para contar una realidad. Y quiero decir esto, que es como el cuarto y último punto de la parábola, y es que en este texto, sobre todo en este texto de Lucas 16, podemos ver de cómo la conclusión es lo más importante del texto. Que como, no importa cómo lo leamos, ¿cierto? De repente podemos leerlo medio equivocado, pero ¿qué es lo que importa del texto? Es lo que se está diciendo finalmente. ¿Y qué es lo que se está haciendo finalmente? Es que hay que cuidar nuestras acciones, hay que ser cuidadosos con los que son pobres, y los que son ricos deben ser cuidadosos con sus acciones y con sus materiales. Eso es más o menos el fin último de la parábola, ¿no? Y él ocupa este recurso del rico que se murió y se fue al infierno, y del pobre que se murió y se fue al cielo, ¿ya? Lo que no hice fue leer el texto, que nadie me dijo, nadie me detuvo. Y yo me metí aquí en la onda filosófica. Entonces la vamos a leer, ¿ya? Voy a leer un pedacito nomás. Bueno, que es cortito. Lucas 16, del 19 al 31. Dice, aquí está. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros los veían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los quisierais pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que nos vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a los Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahora sí voy a comentar la Titi. Muy fuerte esta historia. Me gustaría agregar un poquito que en este capítulo, en Lucas 16, se habla de otra parábola antes. Y de hecho Jesús continúa esta parábola con la lección que ha presentado en la parábola del mayordomo infiel, que la medida
cómo se usan las oportunidades, ¿cierto?, en esta vida, van a determinar el destino futuro de nosotros. Entonces, primero estará la parábola del mayordomo infiel, que esa parábola fue especialmente para los discípulos. Pero después Jesús se dirige a los fariseos presentes. Ellos, obviamente, así como siempre lo hacían, se negaron a aceptar las enseñanzas que Jesús les decía acerca de la mayordomía y de hecho se burlaron de él. Jesús les destacó entonces que era posible que fueran honrados por los hombres, pero que Dios leía su corazón como un libro abierto. Así que habían tenido suficiente luz por mucho tiempo. Habían gozado de la enseñanza, de la ley y de los profetas. Y desde el ministerio de Juan, el Bautista, la luz adicional que tenían del Evangelio se le había sido dada, ¿cierto?, a toda esta generación. Y después Jesús afirma que los principios expuestos en la ley son inmutables, puesto que Dios no cambia, y da un ejemplo de esta verdad. Y después, a continuación, presenta la parábola del rico y Lázaro para mostrar que el destino se decide en esta vida de acuerdo al uso de los privilegios y las oportunidades que nosotros tenemos. Primero está un hombre rico, ¿cierto? Representa en primer lugar a todos los que utilizan mal las oportunidades de la vida y también a la nación judía que, como el rico, estaba cometiendo este error fatal. La parábola consiste de dos escenas. Primero, una representa esta vida y la otra representa la vida futura. La parábola del mayordomo infiel presentaba el problema en forma positiva, es decir, desde el punto de vista de uno que había hecho los preparativos para el futuro. Y la parábola del rico y Lázaro presenta este mismo problema, solamente que desde el punto de vista negativo, o sea, destacando la actitud de otro que obviamente no hizo los preparativos necesarios. El rico se equivocó al pensar que la salvación se basaba en ser descendiente de Abraham y no en una preparación individual. ¿Por qué? Porque se decía, ¿cierto?, que este joven rico estaba con ropa fina, ¿cierto?, ropa morada, que era de la realeza y cosas por el estilo. Y el rico tuvo muchas oportunidades para socorrer a Lázaro. De hecho, lo muestra en la historia, pero este no lo hizo. Evidentemente no lo trató mal, no trató mal al desventurado, que el rico tuvo que haberlo suponido, así como que yo nunca le hice mal a nadie. Su actitud fue similar a la que expresó Caín, cuando en Génesis 4:9 dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, él no maltrató a Lázaro, pero no fue misericordioso con él. Entonces adoptó una posición negativa frente a las responsabilidades que él tenía en vez de asumir una actitud positiva. Él no conocía el verdadero significado del segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo, ¿cierto?, como a ti mismo. El rico y la nación judía no estaban haciendo ningún bien positivo, por eso eran culpables de este mal. Y se apropiaban de todas las ventajas que el cielo les había concedido, disfrutando solo de ellas para su propio placer y su propia conveniencia. O sea, se le estaba bendiciendo, ¿cierto?, y estaban guardando para sí estas bendiciones. Y habían recibido en vida todos los bienes que cualquiera pudiera desear. Esto fue sin prepararse para la vida futura. O sea, habían buscado primeramente todas las cosas y esperando a que Dios encontraría alguna manera de añadirle más tarde al cielo, ¿cierto? Es todo lo contrario a lo que dice Mateo 6:33, que es buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Ellos estaban buscando la añadidura primero, ¿cierto?, esperando que llegara el reino de Dios, y así no es como funciona esto. Entonces el rico había recibido toda la recompensa que había de recibir, pero su cuenta moral estaba en bancarrota. Esto fue un castigo no por haber poseído riquezas, porque antes había dicho, ¿cierto?, que era difícil que el rico entrara en el reino de los cielos, pero aquí no se le castiga a este hombre por ser rico, sino que se le castiga, ¿cierto?, por haber usado mal estas riquezas, porque las malgastó egoístamente y no las puso al servicio de Dios y de sus prójimos. Así que no es pecado ser rico. Abraham fue rico, otras personas, de hecho, el Señor las bendijo y fueron ricas. Pero
el rico de esta parábola prefirió olvidar que era responsable por la manera en la que usaba sus riquezas. Y me gustaría terminar el comentario con lo que dice el versículo 31, que dice: si no oyen, y los que no se dejarán impresionar por las claras enseñanzas de la verdad eterna que se encuentra en las Escrituras, no iban a recibir una impresión más favorable ni por el mayor de todos los milagros. Esto está queriendo decir el Señor. Y pasa que en la vida, así como fuera de la parábola, pocas semanas después de relatar esta parábola, como si fuera una respuesta al desafío de los dirigentes judíos que pedían una evidencia de la que hasta el momento ya habían recibido, Jesús resucitó a un hombre que se llamaba como el de la parábola. Resucitó a Lázaro. Y ese mismo milagro impulsó más aún a los dirigentes de la nación a hacer este complot para quitar la vida a Jesús. O sea, y no solo eso, sino que también pensaron que era necesario acabar con Lázaro para proteger a su ya posición. De este modo, los judíos demostraron literalmente lo que el Señor decía, que la verdad de lo que Jesús afirmó era que los que rechazaban al Antiguo Testamento rechazarían la luz mayor, aún en este testimonio, ¿cierto?, de alguien que se levantaría de los muertos. Así que esta parábola tiene mucho que explicar, que nosotros tenemos que vivir, ¿cierto?, pensando en la vida eterna. Tenemos que aprovechar todo lo que el Señor nos dé, porque como en la parábola de los talentos, ¿cierto?, va a volver este amo y nos va a preguntar qué hicimos con lo que nos dieron. Y tenemos que dar cuenta, ¿cierto?, de todas estas bendiciones. Así que ese fue mi comentario. ¿Qué te pareció a ti? Oye, a mí me costó la parábola, es una parábola súper difícil conceptualmente. Como que la leí y no entendí nada al principio. Entonces tuve que sentarme, detenerme, pausar y empezar a como identificar los conceptos, porque como decía el Mati, usa conceptos de varios lados, de mitología, los combina con conceptos que usaban los fariseos y los rabinos, cuando por ejemplo habla del seno de Abraham. Eso era muy, muy de ellos. Ellos hablaban del seno de Abraham como representar el lugar donde llegar, el destino final. Lo combina con el Hades, que es un concepto, si bien deriva de otros lados, un concepto que explotan los griegos en sí, haciendo referencia como a un lugar en específico, cuando en realidad se trata de un estado, que sería el estado muerto, básicamente el estado dormido. Entonces, incluso se confunde para entrar a dudar acerca del estado de los muertos, pensando que quizás los muertos están en un lugar donde están vivos, que es más o menos la figura que se usa en la parábola, que claramente es una metáfora. Uno no puede hacer una doctrina de una parábola. Una parábola que fue hablada, ¿cierto?, y pensada para gente en específico, en un contexto específico, para explicar algo en específico. No es un tema que pueda ser doctrinal. Entonces es compleja, es súper difícil de entender, pero el fondo sí es muy bonito, porque al final habla de las oportunidades. Como tú dijiste, ¿cierto? Al final dijiste mucho de lo que había pensado. Los fariseos y los rabinos se sentían una parte de la sociedad privilegiada porque efectivamente, y eso es real, se les encomendó una misión especial. Ellos se fueron por otro lado, evidentemente, y se encerraron básicamente en su ego, en lo que ellos se creían importante, y dejaron de hacer la misión, que es las oportunidades que tenían para ser bondadosos, para hacer la misión, para llevar el mensaje, para que todo el mundo conociera la verdad de Dios, para rescatar a la gente. Y era lo que representaba este hombre pobre, que en la parábola dice que recibe las migajas, o sea, lo que le sobraba a este hombre rico, el conocimiento, todas las bendiciones que tenía este hombre rico, no las destinaba a ayudar, sino que caían las migajas. En cambio, el hombre pobre estaba muy ansioso por recibir estas migajas, incluso siendo el resto de las cosas.
Mientras que el hombre rico, claro, se jactaba porque él creía ser bendecido por Dios, que ese era el pensamiento que tenían ellos. O sea, si te iba bien era porque eras bendecido, eras elegido, y si te iba mal era porque básicamente, comillas, estabas siendo castigado por algún hecho que habías cometido. Entonces las oportunidades aquí son importantes. Y en el final, el hombre rico reclama estas oportunidades. Es como muy loco cuando se da cuenta de que en su vida la desperdició. Quiere abogar por su familia. Y dice, por favor envía a... creo que un ángel, no recuerdo bien ahora, pero por favor avísale a mis familiares, ¿cierto? Que por favor tomen conciencia de las oportunidades que hemos tenido para no llegar donde estoy yo en este tormento, figurativamente, porque está muerto, descansando, durmiendo. Y Abraham, ¿cierto? Que este personaje así como que está liderando este lugar inventado, imaginario, le dice, no, porque ellos tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen todas las posibilidades de entenderlo. Y eso es importante porque nosotros también las tenemos. Tenemos la Biblia, hay gente a nuestro alrededor que necesita ayuda, que necesita palabras de amor, que necesita cariño. Hay gente sufriendo. Tenemos mucho material y mucho conocimiento para aprovecharlo. Y para poder también transformar nuestro carácter y entenderlo. Y ese es como el objetivo. Aprovechemos las oportunidades y todo lo que tenemos, la Biblia, las lecciones, esta misma lección de podcast, para entender y tener una vida provechosa al final. Muchas gracias. Sus comentarios muy acertados. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer o aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria como para evitar males en nuestro destino? Destino es una palabra muy rara, pero en el futuro, ¿no? En el futuro de la eternidad. ¿Qué creen ustedes? Personalmente personalmente creo que tenemos muchas oportunidades. El Señor nos da vida, el Señor nos da tiempo y tenemos que aprovechar lo que tenemos. O sea, hay una canción de niños que dice y yo alabo al Señor con mis manos, y si no tengo mis manos, yo lo alabo con los pies, y si no tengo mis pies, yo lo alabo, y empiezan a nombrar todas las partes del cuerpo o de su vida con las que pueden alabar al Señor. Y prácticamente es que eso, nosotros de verdad primero tenemos que darnos cuenta de que sí tenemos muchas oportunidades, de que el Señor nos da la vida, nos da tiempo para que nosotros podamos usarlo para servirlo. Y cuando nos demos cuenta, ¿cierto? Vamos a empezar a usarlo. Así que primero, dense cuenta. Muy bien, Titi. Muy tétrico tu ejemplo del niño que no tiene ninguna parte del cuerpo. Pero dice, muy asertivo. Y si no tengo asertivo. nada de eso, muy lo alabo la con canción el de los alma. Ah, ya. Aparte te pusiste espiritista. Y el Dani, ¿qué crees tú, Dani, qué lecciones podemos sacar? Sí, mira, creo que mucho, en un aspecto muy amplio, las oportunidades están relacionadas con los dones que nos entrega Dios. Y en ese sentido, primero, aprovechar e identificar los dones. Me recordé con la pregunta algo que mencioné la otra vez. Empezar a trabajar los dones de a poquito. O sea, tengo una amiga, por ejemplo, la Dani, que le mando un cariñoso abrazo, y a su esposo, que le cuesta mucho, por ejemplo, entregar un volante. Una vez para el Pacto Esperanza era como, entrega un solo volante, le decíamos, para que te empieces a acostumbrar, y le costaba mucho. Pero ayer nos juntamos post-JA, y uno de los chiquillos de la iglesia llevó a sus hijos que son más jóvenes, son adolescentes, niños. Y sabéis que la Dani con el Jackie los atendieron de una manera tan hermosa que tú dices, claro, quizás sus dones son en la atención, quizás dan amor a través de eso, se les es más fácil, y potenciar esas oportunidades
para hacer la voluntad de Dios, porque al fin es entregar amor, entregar cariño, acoger gente. Hay gente que tiene esos dones de acoger gente de manera muy fácil, muy bonita, y aprovechar esas oportunidades para desarrollarla, y después el Señor irá capacitando otras áreas de la vida. Elena de White también tiene, perdón, Elena de White también tiene algo que decir al respecto. En Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: el hombre rico que tenía tantos privilegios es presentado como uno que debió haber cultivado sus dones, de manera que sus obras trascendiesen hasta el gran más allá, llevando consigo ventajas espirituales mejoradas. El propósito de la redención no es solamente borrar el pecado, sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos a causa del poder empequeñecedor del pecado. No puede llevarse dinero a la vida futura. Allí no es necesario. A los atrios celestiales son llevadas las buenas acciones efectuadas en favor de la ganancia de almas para Cristo. Pero quienes gastan egoístamente los dones del Señor para sí mismos, dejando sin ayuda a sus semejantes necesitados y no haciendo nada para que prospere la obra de Dios en el mundo, deshonran a su Hacedor. Muy bien, para que aprendamos, ¿no? Que hay que servir con nuestros bienes también, con nuestro dinero. Y cuando seamos ricos, el Señor me escuche, cuando seamos todos los que escuchan este podcast ricos, los que hacen este podcast, sepamos ocupar nuestras riquezas también, para que las personas que necesitan y puedan llegar al cielo también. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos siempre su audiencia. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y también en Spotify. Gracias, Titi, como siempre. Gracias, Dani, por madrugar y hacer este podcast cada día. Y les recuerdo a todos ustedes que nos escuchan que la pasen bien este sábado, disfruten con sus amigos, recuerden comer, reírse y comentar y estudiar la Biblia. Y recuerden estudiar el folleto todos los días. Nos escuchamos. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Lleno del Espíritu. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Ya, chao.